revelado el increíble plan divino de Francisco, una vida transformadora de fe y oración en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Babilonia había despojado a su pueblo de su hogar y de su sagrado templo. Un joven llamado Francisco, hijo de un exiliado, caminaba por las orillas del río Eufrates, donde los lamentos de su gente aún parecían resonar en el aire. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentamos a llorar, murmuraba al recordar las palabras de sus antepasados. La devastación de Jerusalén pesaba sobre su corazón, su fe resplandecía, pero era gonfiada por el peso de la idolatría que lo rodeaba. La opresión babilónica era fuerte, pero su espíritu anhelaba la tierra prometida. Mientras paseaba, la figura de Daniel siempre resplandecía en su mente. Un hombre que se negaba a doblarse ante los ídolos de Babilonia, sirviendo fielmente a su Dios. Si él pudo mantener su fe, ¿por qué no puedo yo?, pensaba Francisco, sintiéndose cada vez más inspirado en su valiente devoción. Esa noche, cuando el sol se escondió detrás de los muros de la ciudad, Francisco se arrodilló en su habitación y comenzó a clamar a Dios. Cada palabra era una súplica desesperada, llena de la promesa de la restauración. Su oración resonaba en el vacío de la habitación oscura como un eco de esperanza. Un golpe en su puerta lo sacó de su meditación. Allí, un grupo clandestino de judíos exiliados se había reunido, guiados por los ancianos, entre ellos Nehemías. Las velas parpadeaban, proyectando sombras temerosas en las paredes. Con corazones entrelazados en unidad, alzaron sus voces en ferviente oración. Francisco se unió a ellos, sintiendo el calor de la comunidad que ardía por la restauración de Jerusalén. En ese espacio sagrado, sintió que la presencia de Dios llenaba cada rincón, y la desesperanza que lo había invadido comenzó a disiparse. Los ancianos recordaron las promesas del Señor, iluminando el camino de su pueblo a través de la historia. Francisco, profundamente conmovido, decidió que no podía ser un mero espectador. Se sintió llamado a actuar, deseando ser un instrumento en las manos de un Dios tan grande. En su interior, la chispa de la valentía comenzaba a arder mientras el grupo clamaba al Altísimo por una liberación. Sin embargo, su fe sería desafiada. El rey babilónico había decretado una festividad a los dioses de la tierra, obligando a todos a rendir culto. Francisco se halló en una encrucijada: renunciar a su fe o desafiar las órdenes del rey. Recitó en su mente las historias sobre la liberación de Egipto. Como Moisés, él podría ser parte del milagro que tanto deseaba. Se aisló en oración, clamando por claridad y fortaleza. Entonces, un resplandor iluminó la habitación, un signo inconfundible de la presencia divina, llenando su corazón de una renovada esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Francisco, sintiendo el eco de la fe de su comunidad y el susurro del Espíritu, se levantó decidido a declarar su lealtad a Yahvé. A medida que avanzaba hacia el desafío inminente, su corazón latía rápidamente. La confrontación con el poder de Babilonia estaba a punto de comenzar, y con ello, la posibilidad de una liberación que transformaría el destino de su pueblo. La historia de Francisco estaba lejos de concluir, y el plan divino parecía estar al borde de la revelación. Mientras Francisco se adentraba en la noche, la sombra de Babilonia se extendía a su alrededor como un manto opresivo. El eco de los festejos que se iban desarrollando en el palacio resonaba en sus oídos. El rey Nabucodonosor, con su poderío, se había declarado como el soberano absoluto, desafiando a aquel que no lo adorara. Francisco sabía que el tiempo de decidir había llegado. En ese momento, recordó las palabras del profeta Jeremías, quien había advertido al pueblo de Judá sobre los peligros de caer en la idolatría. No los escuches, decía el profeta, pues su destino es la desolación. Francisco se preguntaba si este era el momento para que también él se alzara con valentía, como un nuevo Jeremías, dispuesto a vencer el miedo y a insistir en la verdad de Dios. Con la mente agitada pero el corazón firme, se acercó a una de las casas donde se había establecido el grupo clandestino. La comunidad de los exiliados estaba reunida, compartiendo sus temores y esperanzas en voz baja. Nehemías, con la autoridad que su nombre implicaba, dirigía la oración.
Hermanos, debemos permanecer firmes en la fe. Nuestra esperanza no está en las murallas de Babilonia, sino en la promesa de nuestro Dios. Francisco se unió a ellos, y mientras oraban, una fuerza inusual comenzó a circular entre ellos, uniendo sus corazones como un solo cuerpo. Señor, guíanos, clamaba Nehemías. Haz que nuestros pasos sean éxitos en la adversidad. Cada súplica se elevaba al cielo, y por un momento, el joven sintió que el peso de Jerusalén se levantaba, todo parecía posible. Entonces una voz, profunda y resonante, retumbó en su interior. Francisco, ¿te atreverás a enfrentar la idolatría y a ser mi voz en esta tierra de cautiverio? Un escalofrío recorrió su columna, sabe que había sido elegido. Debía ser un testigo del poder de Dios ante todos, incluso ante el rey. Decidido, se levantó de entre el grupo y repartió miradas cálidas entre sus compañeros. No tenemos que ceder. Dios ha prometido liberar a su pueblo, y cada uno de nosotros es parte del plan. No podemos temer a Nabucodonosor, sino a la desobediencia al que nos ha llamado. Las afirmaciones de Francisco resonaron, fortaleciendo a sus hermanos en la fe. Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer en sus corazones, un mensaje de advertencia llegó desde el palacio. Un edicto real resonó por las calles: cualquiera que no se postrara delante de la estatua de oro erecta por el rey sería lanzado a un horno de fuego ardiente. La comunidad se paralizó al escuchar estas palabras. La angustia se pintó en sus rostros, y el temor se cernía sobre ellos como un nublado presagio. ¿Podremos resistir esta prueba?, murmuró uno de los ancianos, su voz temblorosa. Francisco sintió que los cimientos de su fe se ponían a prueba. Con su mirada fija, dirigió una oración por sabiduría, recordando la forma en la que Dios había liberado a sus antepasados de las llamas en el desierto. Su fe le dijo que este no era el fin, sino el inicio de una historia mayor. No temamos, dijo Francisco, levantando su voz. Recordemos que el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Él nos ha llamado a no adorarlo a Él solo en la prosperidad, sino también en la adversidad. Cada prueba es una oportunidad para que su gloria se manifieste. Mientras la multitud contenía la respiración, Francisco notó un movimiento entre ellos. Algunos comenzaron a asentir, llenos de valor renovado. Así, la determinación ardía como el fuego del horno que acechaba. Entonces, con un gesto solemne, Francisco se arrodilló, y en un acto de consagración, se comprometió a ser la voz que proclamase la verdad a través de la oscuridad. En un instante, comprendió que estaba al borde de un enfrentamiento no solo con un rey terrenal, sino con las fuerzas del mundo. Antes de que el amanecer llegue, el plan de Dios se revelará. La gloria del Altísimo brillará, y nuestro pueblo será restaurado. Nos levantaremos no por nuestra fuerza, sino por el poder de aquel que nos ha llamado a ser libres. Así, mientras la sombra del horno ardiente se cernía sobre ellos, el futuro de Francisco y su pueblo colgaba en la balanza de la fe, y la promesa de Dios parecía vibrar en el aire entre ellos. ¿Cuál sería el próximo paso en el asombroso plan de Dios para ellos? El misterio crecía, y con ello, la anticipación de su intervención divina. El viento soplaba con fuerza a través de las calles de Babilonia, trayendo consigo el eco de la reverencia y el temor que el edicto del rey había sembrado entre el pueblo. Francisco se puso de pie, la ardiente resolución en su corazón había comenzado a encender una llama en su interior. Se reunió nuevamente con la comunidad de los exiliados, y Nehemías, cuyo rostro resplandecía con la luz del Señor, sugirió una disposición. Hermanos, dijo Nehemías, su voz resonando con poder, ¿qué haremos ahora? La sombra del horno amenaza nuestra existencia. Pero debemos entender que la fe puede ser la antorcha en la oscuridad. Debemos unirnos más que nunca, afirmando nuestra lealtad a Dios, el único que puede salvarnos. Los murmullos se hicieron más intensos. La duda se deslizó entre ellos como un susurro, pero Francisco se levantó de nuevo, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. No podemos dejar que el miedo nos paralice, exclamó. De nuestros antepasados hemos aprendido que el Señor siempre ha estado a nuestro lado. Recuerden la liberación de Egipto, nuestra salida de la esclavitud. Él es fiel en sus promesas. Aun si nos lanzan al fuego, Dios estará con nosotros. Una oleada de fervor recorrió el grupo. Un anciano, cuyos ojos brillaban con la sabiduría de años vividos, se levantó. Francisco, el fuego puede consumir nuestros cuerpos, pero no puede tocar nuestras almas. Lo que hemos de hacer es decidir hoy a quién servimos. Si es a Dios, nos arrodillaremos solo ante Él. En ese momento, cada miembro de la comunidad sintió un sagrado impulso. La oración se intensificó.
Señor, clamaron juntos, te pedimos que nos concedas fortaleza. Haz que lo que tememos se convierta en un testimonio de tu gloria. Que tu voluntad sea la que prevalezca, sin importar el costo. Francisco, sumido en la fervorosa súplica, vio visiones de fuego, pero no de destrucción. De pronto, se manifestó en su corazón la certeza de que, aunque su camino estuviera marcado con desafíos, el propósito de Dios estaba en movimiento. Mientras oraban, les llegó un pensamiento: Dios había prometido que nunca dejaría de cuidar de su pueblo. No solo era un desafío personal, sino un compromiso colectivo hacia el Altísimo, un momento que marcaría la historia de los exiliados. Fue entonces cuando Nehemías, con la voz firme, habló: si es la voluntad de Dios que pasemos por el fuego, entonces debemos recordarle al Rey quién es nuestra verdadera adoración. En esta prueba, será el momento de la revelación. La luz del amanecer comenzaba a traspasar la oscuridad, y Francisco sintió la presencia del Señor más cerca que nunca, infundiéndole una valentía que cruzaba la frontera del entendimiento humano. Que el Rey sepa, afirmó, que nuestro Dios es capaz de liberarnos del fuego. Y si no nos libra, seguimos siendo su pueblo, y con gozo nos entregaremos a su voluntad. El murmullo se transformó en un coro vibrante de determinación. Unidos, decidieron que se presentarían delante del Rey, no como rebeldes, sino como testigos de la fe viva y activa. Así que, con el amanecer iluminando la senda hacia el palacio, avanzaron con fervor, llevando con ellos el peso de toda una generación de fe. Mientras se acercaban a la puerta del palacio, la presencia del Rey se hacía palpable. Francisco sabía que este era el momento cumbre de su fe y, en su corazón, un nuevo misterio se revelaba. ¿Hasta dónde nos llevará Dios?, se preguntó, sabiendo que la historia de su pueblo estaba en la balanza. Con cada paso que daban, el destino se entrelazaba con las promesas, y la soberanía de Dios brillaba como el oro que tanto se adoraba en Babilonia. El momento culminante estaba al alcance, la intervención divina era inminente. Había llegado la hora de ver cómo Dios actuaría, y aunque enfrentaban el fuego literal, la verdadera prueba era de fe, en el amor y su fidelidad. La comunidad de creyentes, ahora fortalecida y decidida, se presentó ante Nabucodonosor, con el corazón latiendo al unísono con el propósito eterno de Dios, en un camino cargado de misterios aún no revelados. ¿Cómo respondería el Rey a su desafío? En el trasfondo de la tentación y la prueba, el plan soberano de Dios estaba por arder con poder en la historia de su pueblo. Mientras Francisco y su comunidad se acercaban a la majestuosa puerta del palacio, el aire se tornó espeso con una mezcla de expectación y temor. Su mirada se posó en la imponente figura de Nabucodonosor, cuya presencia emanaba autoridad y poder. El Rey, rodeado de sus ministros y consejeros, pareciera estar ansioso por mantener su control absoluto sobre los corazones y las mentes de su pueblo. «¿Estás aquí, hebreos, para desafiar mi edicto?», inquirió Nabucodonosor, sus ojos centelleando con ira y desdén. ¿No saben que el fuego ardiente está preparado para aquellos que se atreven a desobedecerme? Francisco, sintiendo el peso de Yahweh en su pecho, se adelantó, traspasando el umbral del miedo. «Oh Rey, vivimos para honrar a nuestro Dios, el Dios de nuestros antepasados, quien nos libera de cada opresión. Sabemos y creemos que Él puede salvarnos del fuego, pero, aun si no lo hace, no rendiremos culto a tu imagen, ni nos postraremos ante ti». Daniel 3, 17-18. Murmullos temerosos se alzaron entre los espectadores, mientras el eco de las palabras de Francisco reverberaba en su corazón. La valentía de un simple exiliado resonaba como el sonido de 1000 trompetas. Nabucodonosor, sintiendo su autoridad desafiada, desató su furia. ¿Qué insignificantes seres creen ser para repudiar mi mandato? Hagan que el horno sea 7 veces más caliente, y lanzadlos a las llamas. Daniel 3 y 19. Los guardias, obedeciendo sin preguntas, comenzaron a avivar el fuego, mientras que Francisco y sus compañeros, Sadrac, Mesac y Abednego, se mantenían firmes. La tensión en el aire era palpable, y cada aliento parecía resquebrajarse bajo la presión de lo inevitable. ¿Dónde estará nuestro Dios?, se murmuraba entre la multitud, pero dentro del corazón de Francisco brotaba la certeza de que la fe puede iluminar incluso las más sombrías circunstancias. Mientras los hombres eran atados y conducidos al umbral del horno, su comunidad, aferrándose a la fe, oraba en silencio, clamando a Dios por intervención. La luz del fuego encendido se reflejaba en sus ojos, volviendo los espejos del temor humano, pero el Espíritu de Dios les impartía una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. En un instante de desesperación, Francisco rememoró las palabras de Nehemías: si es la voluntad de Dios que pasemos por el fuego, Él obrará conforme a su propósito.
casi como si en ese momento, el cielo respondiera, los vientos tornaron las llamas perpetuas en un fuego que danza con gracia, bondad y propósito, con un poderoso rugido. El rey observó asombrado cómo los condenados, en lugar de ser consumidos, caminaban en medio de las llamas con una presencia divina que los rodeaba, como si un ángel estuviera con ellos. ¿No eran 3 los que echamos al fuego?, preguntó Nabucodonosor, su voz temblando ante la evidencia del milagro. Veo 4 hombres sueltos, que andan en medio del fuego y no tienen daño, y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses. Daniel 3:25, un estremecimiento recorrió al rey al caer de rodillas ante el asombro de lo que sus ojos presenciaban. El fuego que había sido un medio de destrucción se convirtió en el testimonio viviente de la fidelidad de Dios. Con un grito que contenía miedo y reverencia, llamó a Sadrac, Mesac y Abednego a salir del horno. Mientras los 3 hombres emergían, no había ni un cabello chamuscado, ni olor de fuego sobre ellos. Nabucodonosor, con voz temblorosa e inmensa sutileza, proclamó: «Benditos sean el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que ha enviado su ángel y los ha librado». Daniel 3:28, la transformación era evidente. Era un nuevo comienzo no solo para los 3 hebreos, sino para toda la nación que los rodeaba. God había hecho brillar su gloria en la aflicción, revelando cómo, en la adversidad, el amor y el poder divino prevalecen. Francisco, al observar la manifestación de la grandeza de Dios, supo que esto era apenas el inicio de un plan más grande. ¿Qué más revelaría Dios, no solo para ellos, sino para las naciones aledañas? La pregunta reverberó en su corazón cuando la puerta de la soberanía divina se entreabrió, dejando entrever que la historia de su pueblo aún no había terminado. ¿Qué asombroso propósito de salvación estaba en acción, listo para ser revelado? El plan soberano de Dios estaba en curso, aguardando su próxima manifestación en la historia de su pueblo. Mientras la multitud se dispersaba en estado de asombro, el rey Nabucodonosor, aún arrodillado, temblaba del impacto de lo que había presenciado. Sus palabras resonaban en el aire: «No hay otro Dios que pueda librar como este». Pero la revelación del Dios de Israel en aquel momento no solo iba dirigida a un rey, sino que se extendía como un faro de esperanza entre todos los pueblos bajo su dominio. Francisco sintió en lo profundo de su ser la urgencia de compartir la grandeza de lo que Dios había hecho. Con un ardor renovado, se dirigió a su comunidad. «Hermanos y hermanas, este es el tiempo de proclamar la verdad del Dios viviente. Su mano poderosa nos ha rescatado, no solo a nosotros, sino a todos aquellos que son llamados por su nombre. Su vez honraremos su gloria en este lugar». Las palabras de Francisco encendieron un fuego en los corazones de su congregación, y muchos comenzaron a alzar sus voces en alabanzas, testificando del poder de Yahweh en el palacio. Nabucodonosor, aún abrumado por la experiencia divina, reunió a sus consejeros y sabios. Con su palabra temblorosa, declaró: «Cada nación que hable en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego será hecha cenizas, porque no hay otro Dios que pueda salvar así». Este edicto, aunque despiadado, era un aviso de la realidad del Dios que había hecho este milagro. Entre los hebreos, Francisco comenzó a percibir un cambio en la atmósfera. El reconocimiento de Dios estaba despertando fe en corazones antes dubitativos. El tiempo de la opresión estaba siendo marcado por un tiempo de transformación y liberación. ¿No es posible que Dios use esta victoria como un ímpetu para otros en la tierra de Babilonia?, pensó. La misión de su comunidad no concluiría en este día, solo había comenzado. Mientras pasaban los días, las noticias sobre el milagro se propagaron rápidamente por las tierras circundantes. Muchos venían a ver a los 3 hombres que habían caminado en llamas y aún vivían. Con cada testimonio, la fama del Dios de Israel se expandía, sus promesas resonaban en oídos, y la desesperanza se convertía en esperanza. Francisco se sintió plenamente convencido de que esta no era solo una resonancia emocional, sino el eco de la voz de Dios llamando a su pueblo hacia un arrepentimiento y devoción verdaderos. Una noche, mientras contemplaba el firmamento estrellado, Francisco sintió que Dios lo llamaba. Era una voz suave pero firme, como el murmullo de un río que serena la tempestad. «Francisco, he visto tu fe y tus actos, y he comenzado a obrar en las naciones. Te he llamado no solo para ser testigo, sino para llevar mi mensaje a los rincones de la tierra. ¿Estás preparado para lo que está por venir?». Su corazón latía con un temor reverente y una valentía restaurada. Francisco sabía que el futuro de su pueblo y de la nación se entrelazaba con la fidelidad de Dios y la respuesta que tuvieran ante su llamado. La visión se volvió más clara, y el propósito se desplegaba ante él como un lienzo en blanco listo para ser pintado.
había un mensaje que inspiraría redención, un mensaje de gracia, salvación, y un amor inquebrantable que iba a transformar vidas. En ese instante, Francisco comprendió que este nuevo capítulo no era meramente para ellos, sino que era parte de un plan soberano de Dios que se expandiría a través de generaciones. Mientras se arrodillaba para orar, la marea de la historia se alzaba justo delante de él, y un profundo sentido de expectativa lo arrebató. ¿Qué promesas aguardará mi Dios para esta tierra y su gente?, se preguntó. La revelación surgía, y con ella el latido del futuro. Nuevas dimensiones del propósito divino comenzaban a desvelarse. ¿Qué caminos llevarían a su pueblo hacia una fe transformadora? El divino relato del Señor estaba preparado para seguir fluyendo, tejiendo esperanzas en cada corazón buscando refugio bajo sus alas. Listo para revelarse al mundo, el plan soberano de Dios aguardaba su plena realización en la historia del Redentor y su pueblo. La mañana siguiente, el sol reflejaba su luz dorada sobre las callejuelas de Babilonia. Francisco, con un espíritu renovado, se despertó con un sentido palpable de propósito. La voz del Señor aún resonaba en su interior, guiándolo hacia un nuevo destino de fe. Su corazón palpitaba con la certeza de que las llamas de la adoración no solo habían tocado a su comunidad, sino que estaban listas para extenderse a lo largo y ancho de la tierra. Este es el tiempo, murmuró Francisco mientras se unía a los fieles en la sinagoga. Las ciudades circundantes habían comenzado a murmurar sobre los milagros de Dios y la noticia del rescate de Sadrac, Mesac y Abednego había llegado a los rincones más lejanos. La gente de distintas naciones se reunía, ansiosa por escuchar el testimonio de lo que el Dios de Israel había hecho. Francisco tomó la palabra ante la multitud. Amados, hoy nos reunimos no para sentir miedo, sino para abrazar la valentía que Dios nos ha otorgado. Este milagro es solo el principio, su gloria se ha manifestado, y ahora debemos proclamar su grandeza. Su amor no tiene límites y su salvación es para cada nación. Venid, venid y conozcamos a aquel que nos rescata. Gritó, las almas se encendieron en fervor y la atmósfera se transformó. Los murmullos de incredulidad se convirtieron en gritos de alabanza. La unción de Dios reinaba, y el mensaje de esperanza comenzó a fluir como ríos de agua viva. Francisco veía a hombres y mujeres de distintas tribus y lenguajes, inclinarse en reverencia ante el Dios vivo y verdadero. Mientras las alabanzas resonaban, un eco divino empezó a gestarse. Francisco fue guiado a orar por todos aquellos que estaban cargados de dolor y angustia. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mira a tu pueblo con bondad. Libera a los oprimidos, sana a los quebrantados y envía tu luz sobre aquellos que aún vagan en la oscuridad. Clamó con fervor. Las oraciones subieron como incienso y en ese momento, algunos presentes comenzaron a manifestar un entendimiento profundo, vislumbrando la necesidad de una transformación interna. Los corazones se abrían y la fe estaba despertando. En una esquina de la sinagoga, un anciano se levantó, temblando de emoción. Nunca conocí a este Dios que ustedes adoran. He sido un idólatra por toda mi vida, pero al escuchar sobre lo que ha hecho, siento que hay esperanza. Quiero conocer a este Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. La multitud se volvió hacia él, y Francisco vio en sus ojos el reflejo de la búsqueda del alma humana. Él te está llamando, amigo. Su mano está extendida hacia ti. Si estás dispuesto a dejar atrás tu pasado y abrazar la fe, Él te recibirá con brazos abiertos, respondió Francisco, con la voz inflamada de convicción. Esa escena se repetía en múltiples corazones. Hombres y mujeres comenzaban a confesar sus pecados y elevar sus voces en un clamor de arrepentimiento. La transformación espiritual estaba en marcha, los cimientos de Babilonia temblaban ante la llegada de un nuevo amanecer. Poco después, Francisco sintió la urgencia de hablar con Sadrac, Mesac y Abednego. Han sido una luz en la oscuridad. El Dios que los salvó es el mismo que está levantando a este pueblo. Ustedes son los instrumentos de su gloria. ¿Están listos para ser parte de lo que viene? La mirada decidida de Sadrac mostró que su corazón había sido tocado. El Señor ha sido fiel, y ahora estamos listos para llevar su mensaje, como era su intención desde el principio. Su propósito debe ser conocido a todos los pueblos. Así, mientras el sol comenzaba a descender, el clamor de las multitudes y las oraciones de Francisco resonaban con fuerza, aumentando la expectativa de lo que Dios estaba a punto de hacer. De repente, el viento susurró en los oídos de Francisco un nuevo mensaje, un secreto por descubrir. Las puertas están a punto de abrirse, y habrá desafíos que nadie puede prever, pero yo estoy contigo, incluso hasta el final del mundo. ¿Te atreverás a ir donde yo te guíe?
La historia apenas ha comenzado, y hay mucho más que mí. Pueblo debe conocer, el ansia de lo desconocido se adueñó del corazón de Francisco. Un nuevo desafío psicológico se gestaba, y en su interior comprendía que el plan soberano de Dios estaba a punto de revelarse en cuestión de tiempo. ¿Qué nuevas sorpresas y pruebas aguardaban a este pueblo en su camino hacia la promesa? La historia de la redención estaba destinada a despliegues extraordinarios, y el eco de la voz divina ya lo anunciaba. Los días se convirtieron en semanas, y las multitudes de Babilonia continuaron creciendo en número. Francisco, guiado por un fervor indescriptible, se dedicaba a orar y a enseñar, mientras el eco de los milagros de Dios resonaba por todo el país. El mensaje del Dios viviente estaba llegando a corazones desesperados, bastiones de incredulidad en cada rincón de la tierra. Una tarde, mientras la brisa del desierto acariciaba la piel de los congregados, Francisco se encontró en la plaza central con Sadrac, Mesac y Abednego. El Espíritu nos ha guiado, les dijo, su voz intensa. Hoy, debemos ir al palacio del rey. No se trata de desafiar su autoridad, sino de testificar sobre el Dios que rescata y redime. Los tres jóvenes miraron a Francisco con determinación. Si el Señor es con nosotros, ¿quién puede estar en contra?, respondió Sadrac, alzando la voz con resolución. Mesac y Abednego asintieron, sintiendo el peso de la misión que se les presentaba atravesando la ciudad. La multitud de seguidores se unió a ellos, llevados por la esperanza de escuchar más sobre el Dios de Israel. Se dirigieron hacia el palacio, donde la opulencia y el poder se unían, una fortaleza visible del orgullo de la humanidad. Al llegar a la gran puerta de entrada, se encontraron con la mirada inquisitiva de los guardias. ¿Quiénes son estos que vienen en el nombre del Dios de los hebreos?, preguntó uno de los guardias, con desdén en su voz. Francisco dio un paso adelante, su corazón lleno de valor. Vengo a hablar sobre el Dios que ha mostrado su poder en nuestras vidas. Él es el Dios que rescató a estos jóvenes de las llamas. El Dios que da vida. Al oír sus palabras, la atmósfera cambió. Algunos guardias se miraron entre sí, asombrados. No podían ignorar la fe que emanaba de los que estaban ante ellos. En ese momento, un mensajero del rey llegó con urgencia. El rey Nabucodonosor ha oído de los sucesos que han acontecido. Él desea saber más. Si habéis venido a testificar, seguidme. Con el corazón latiendo con fuerza, Francisco, Sadrac, Mesac y Abednego fueron conducidos a la sala del trono. Allí, entre dorados y mármoles, encontró al rey con una mirada que mostraba curiosidad y desafío. ¿Qué pueden decirme de su Dios que los ha salvado del fuego?, inquirió Nabucodonosor, su voz resonando en la sala como un clamor de igual medida entre sospecha y expectativa. Francisco dio un paso al frente, y con la certeza que solo una revelación divina puede proporcionar, habló: Rey, nuestro Dios es poderoso. Él gobierna sobre los cielos y la tierra. En su nombre hemos sido liberados, y en su nombre venimos a proclamar la salvación. Los jóvenes miraron al rey con firmeza, sabiendo que el momento era decisivo. El rey sentía como una extraña energía se apoderaba de su ser, un deseo de conocer más. Francisco continuó: si tú te vuelves a él y lo buscas de corazón, serás también parte de esta gloria. Este no es solo nuestro Dios, es el Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob, quien también puede salvarte a ti. El eco de la respuesta divina resonó en el palacio, y las arterias de la ciudad palpitaban con expectación. ¿Llenaría el rey de fe el vacío de su corazón, o se aferraría a sus ídolos? Nabucodonosor, sintiendo un profundo conflicto interno, hizo una pausa, el peso de la eternidad cayendo sobre él. En aquel instante, Francisco y los tres jóvenes comprendieron que el desafío no solo era para el rey, sino para cada alma presente. Las puertas del reino espiritual estaban listas para abrirse, y un nuevo reality se apoderaba de la escena. De repente, en medio de la intensa tensión, Francisco recibió una visión, una revelación divina. Lo que está sucediendo aquí es solo el principio. La verdad de mi reino ha sido sembrada, y muchos serán atraídos hacia la luz. Este no es solo un momento, sino el inicio de una gran transformación que abarcará naciones. La atmósfera estaba cargada de promesas, y el pueblo comenzó a murmurar entre sí, sintiendo las olas de lo sobrenatural. Todo dependía de la decisión de uno. Pero el impacto se extendería a miles. Las puertas del cielo estaban abiertas, y el deseo de conocimiento divino comenzaba a brotar en cada corazón curioso. Así, mientras la reunión continuaba, el héroe de la historia se irguió, sobresaliendo en su angustia y necesidad de verdad. Un nuevo capítulo estaba por comenzar, y la historia de salvación se desplegaría ante sus ojos, revelando el intrincado plan de Dios, que estaba mucho más allá de cualquier expectativa humana.
Con el murmullo reverberando en la sala del trono, Francisco sintió que el peso del momento se volvía aún más intenso. El rey Nabucodonosor lo observaba, su rostro una mezcla de asombro y escepticismo. En ese instante, la atmósfera parecía espesa de expectativa, como si el mismo cielo se contuviese ante la respuesta que estaba por darse. «Dime, entonces», comenzó el rey, su voz temblándole levemente, «¿por qué debería abandonar la grandeza de mis ídolos y rendirme ante un Dios desconocido? ¿Qué pruebas tienes de su poder?». Las palabras del rey resonaron en la sala, y la multitud que aguardaba afuera contuvo la respiración. Sadrac, Mesac y Abednego intercambiaron miradas, sintiendo que este era el momento para hablar de lo que habían vivido. Con firmeza, Abednego se adelantó. «Rey Nabucodonosor, hemos estado en las llamas, y allí hubo un cuarto hombre, como un hijo de los dioses. Solo él pudo rescatar nuestras vidas y traernos de regreso. Nuestra fe no es en vano, hemos visto su gloria». Francisco asintió con fuerza, y su voz se elevó, llena de fervor. «El Dios de Israel, quien nos ha liberado, no solo te ofrece un cambio, sino el regalo de la vida eterna. Él te llama a ser su hijo. En tus manos está la decisión». Nabucodonosor miró al grupo, luego sus ojos buscaron en la vasta sala, como si esperara que las paredes mismas respondieran. La tensión creció a medida que el silencio se apoderaba de la sala, palpable como un estruendo. Pero en aquellas sombras danzantes de incertidumbre, una luz brilló. En ese momento, el rey recordó los tiempos pasados, las visiones que le fueron dadas, los sueños que no puede olvidar, sueños que habían hablado de un reino que no sería destruido. El mensaje de Francisco resonaba con los ecos de su propia historia. Nabucodonosor sintió el llamado divino llamándolo a la fe. «Pero, ¿y si me equivoco?», murmuró el rey, la lucha interna visible en su rostro. «¿Qué pasará si rechazo estas promesas y sigo en mi camino? Mi pueblo necesita un rey fuerte. Rey, el verdadero poder no reside en la opresión, sino en la entrega. Dios está levantando un pueblo que te necesita. Él te ofrece una oportunidad de ser un instrumento de cambio, un faro de esperanza para los que te rodean», replicó Mesac. Francisco, sintiendo la tensión, prosiguió: «Las palabras de los profetas han sido cumplidas ante tus ojos. Este es el tiempo, el momento soberano en que el Dios Altísimo está moviendo los corazones. No seas ciego a la verdad que brilla ante ti». El rey sintió que su corazón se movía con la sabiduría de una verdad eterna, en su interior un fuego empezaba a crecer. Pero de pronto, un relámpago de resistencia surgió dentro de él. Un rey debe mantener su imperio, sus dioses. ¿Puedo permitirme dejar esto todo atrás? En ese instante, una voz resonó desde lo alto, un eco etéreo que todos sintieron. «Nabucodonosor, yo soy quien da vida, y quien quita la vida. A ti he confiado autoridad, sin embargo, el poder sin juicio no es poder, sino vano orgullo. Te llamo a reverencia, a humildad». Los murmullos de la multitud alcanzaron un clímax, todos miraban fijamente al rey, esperanzados y temerosos. Francisco, lleno del Espíritu Santo, clamó: «Este es el tiempo de decisiones. Te rendirás ante el verdadero rey que ofrece redención». Con ese invocador desafío, la sala se llenó con la presencia palpable de Dios. Fue como si las paredes mismas temblaran ante el inminente impacto de la respuesta de Nabucodonosor, abriendo la puerta a una revelación que llevaría ese encuentro a un giro celestial. Mientras los corazones esperaban, la revelación del plan divino comenzó a asomarse en el horizonte. Los cielos estaban listos para derramar gracia, y cada alma anhelante sentía el impulso de fe despertando en su interior. Todo dependía de un rey, pero el destino de muchos estaba por transformarse. Un nuevo despertar se cernía en Babilonia, y Francisco sabía que lo que venía superaría cualquier expectativa humana. Dios estaba por hacer una obra grandiosa, y el destino del rey sería solo el comienzo del cumplimiento de su eterno propósito divino. El silencio continuó en la sala del trono, un silencio tan denso que parecía pesar sobre los corazones de todos los presentes. Nabucodonosor, atrapado entre la atracción del poder divino y la tradición de su reino, miró hacia el trono vacío que representaba su orgullo. Su pecho se expandió y contrajo, luchando con la voz que resonaba en su interior, una voz que era más que un susurro humano, era un eco del cielo. «¿Qué debo hacer?», murmuró casi para sí mismo, mientras sus súbditos aguardaban con la respiración contenida. Cada rostro reflejaba su propio dilema, atrapados entre la lealtad al rey y la reverencia por el Dios de Israel. Francisco, en ese instante, sintió el impulso del Espíritu Santo.
Rey Nabucodonosor, comenzó, su voz transformándose en un instrumento de proclamación, el desafío que enfrentas no es solo tus ídolos contra el Dios viviente. Se trata de tu corazón. Esta no es solo una cuestión de poder, es la lucha entre la luz y la oscuridad en tu propio ser. Prescinde de tus ídolos, y te será revelada una gloria que sobrepasa todo entendimiento. La multitud sintió una vibración en sus corazones mientras las palabras de Francisco penetraban profundamente en la esencia del rey. Nabucodonosor tragó saliva, sintiendo el peso de la elección que tenía ante sí. Pero, justo cuando una chispa de fe comenzaba a arder en su espíritu, la puerta de la sala se abrió de golpe, revelando a un grupo de consejeros. «Majestad», exclamaron al unísono, interrumpiendo el momento sagrado. «Los augurios han hablado. Ha surgido un peligro inminente. Los enemigos se han juntado en las fronteras, y necesitamos su fuerza». Las palabras de sus asesores desataron un torrente de ansiedad en el rey. La preocupación de mantener su imperio cubrió la fe que estaba empezando a gestarse en su corazón. «Debo actuar», dijo con fuerza, intentando recuperar su antigua autoridad. Pero Francisco no se rindió. «Rey, escúchame. Los verdaderos enemigos no solo son los que están fuera de tus murallas, sino también los ídolos que gobiernan tu corazón. Dios te está ofreciendo un reino que no puede ser sacudido por enemigos ni por fuego. Él es la roca eterna». «¿Qué sabes tú de mi reino?», replicó Nabucodonosor, su poder casi desvaneciéndose ante la presión de sus consejeros. Mientras el rey se debatía, Sadrac, Mesac y Abednego unieron sus voces de nuevo. «Rey, hemos sido testigos de su poder, no solo en la hoguera, sino en cada paso de nuestros caminos. El Dios de nuestros padres actúa con justicia y misericordia, y es Él quien puede salvarte no solo como rey, sino como hombre». La sala se convirtió en un campo de batalla espiritual. Nabucodonosor, varón de guerra, comenzó a tambalearse entre la antigua tradición y el llamado divino. Su mirada se encontró con la de Francisco, y en ese instante, ambos comprendieron que el reino del cielo no se conquista con espada ni lanza, sino en la entrega de corazones. Entonces un retumbo resonó en las profundidades de su ser. «Dame señales», exigió el rey, ansioso de causas y efectos, buscando una confirmación tangible de lo divino. Y en respuesta, el mismo cielo pareció abrirse con un susurro de vientos celestiales. «Cuando entregues tu corazón, las señales seguirán, y el mundo verá que la verdadera grandeza se encuentra en la rendición», proclamó Francisco, sintiendo la urgencia de un propósito mayor. Y así, con cada palabra que salía de los labios de Francisco, la sombra de la duda se desvanecía. Era un momento de conexión entre lo temporal y lo eterno, y en la lucha que se libraba, el destino de Babilonia pendía de un hilo. Con el rey tambaleándose al borde de una decisión monumental, el cielo tembló de expectación, como si el universo mismo esperara la respuesta que podría cambiar la historia. «El tiempo de la decisión está al caer», resonó la voz del cielo de manera evidente. La elección de un rey podría liberar a una nación de su ceguera espiritual y llevar a un renacer de fe. En ese instante, las palabras de un antiguo profeta resonaron en la mente de Francisco: «He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis». Isaías 43, 19. La revelación y la esperanza se entrelazaban, mientras un nuevo capítulo se abría no solo para Nabucodonosor, sino para toda Babilonia. Todo lo que se requería era que el rey se decidiera, y la transformación divina comenzaría. La vida de muchos dependía de esa elección, y un aliento divino se estaba manifestando en la sala. ¿Elegiría el rey finalmente el camino que lo conduciría a la gloria eterna? La historia de la redención estaba lista para escribirse, dejando en el aire un latido de anticipación y un poderoso susurro de un plan divino trascendente. La tensión en la sala del trono era palpable, un manto de expectación que envolvía a todos los presentes en un silencio reverente. Nabucodonosor, enfrentando la arista de su destino, sentía el peso de cada mirada sobre él. La duda y la curiosidad se entrelazaban en su corazón, y mientras la lucha interna llegaba a clímax, la voz de Francisco resonaba como el eco de una verdad atemporal. «Rey, la decisión que estás a punto de tomar no solo afectará tu vida, sino el destino de todos los que te rodean», continuó Francisco, con la confianza y la autoridad del Espíritu Santo. «El Dios de Israel está aquí, ofreciéndote no solo la salvación para ti, sino un plan que traerá luz a las naciones. Un reino que no se verá afectado por las sombras de este mundo». Las palabras de Francisco, impulsadas por la fe, atravesaron el velo del orgullo del rey, tocando los rincones más profundos de su ser.
Nabucodonosor, ya dispuesto a rechazar sus ídolos, comenzó a tambalearse. Sintió la fragilidad de su poder humano frente a la majestad del Dios que revela su gloria en momentos de ese dolor. En ese instante, el cielo parecía contener la respiración. La certeza de un nuevo comienzo brillaba en el rostro de Francisco y los jóvenes hebreos a su lado. Rey, no esperes más para conocer la verdad que puede transformar tu vida. Nuestro Dios, quien nos liberó de las llamas, te ofrece la oportunidad de ser testigo de su gloria en tu propio corazón. La comunidad exterior echó un vistazo a través de los espacios abiertos, oyendo murmullos de expectativa. El mensaje de Francisco se filtró fuera de las paredes del palacio, resonando en cada corazón angustiado. La salvación no es solo para ti, Rey, sino para cada uno de nosotros. Un amor tan grande no conoce fronteras, está listo para inundar a Babilonia, dijo Sadrach. Es un tiempo de arrepentimiento y renacimiento, un tiempo en que podemos ver la mano de Dios moverse entre nosotros. Las palabras reverberaron, y las figuras asomadas sobre el umbral contuvieron la respiración. La comunidad hebrea, unida en oración, clamaba en sus corazones por la conversión del rey, sabiendo que este sería un punto de inflexión tanto para él como para el pueblo. Así, mientras Nabucodonosor luchaba entre el viejo camino y uno nuevo, los cielos comenzaron a abrirse, inundando la sala con una paz que solo podría provenir del Altísimo. No hay otro Dios como este, pensaba, recordando el milagro que había visto. Pero su corazón aún estaba atado al temor de perder su reino, su poder. Oh, Rey. Decídete por la verdad. Clamó Francisco, sintiendo en su interior que estaban al borde de la revelación divina. Ríndete ante Yahvé y conocerás un poder que trasciende todo lo que has conocido. No habrá mayor grandeza que vivir en su voluntad, pero en ese momento crítico, los consejeros se interpusieron nuevamente, interrumpiendo la conexión divina. Rey, los enemigos avanzan. Debemos actuar con valentía y fuerza, dijeron, y la presión aumentó sobre Nabucodonosor, aunque un eco de convicción resonaba en su corazón. El rey, atrapado entre el deseo de creer y las obligaciones del poder terrenal, pronunció una respuesta que haría eco en el tiempo. ¿Qué debo hacer? ¿Renunciar a todo, abandonar a mis dioses y mi reino? Rey, la verdadera grandeza reside en subyugar tu corazón ante el Creador del universo, replicó Mesach con firmeza, inyectando valor en su declaración. Un nuevo pacto está siendo ofrecido, un destino eterno de esperanza, y así, la atmósfera se cargó de una intensidad que vibraba en cada rincón. Francisco sintió que el tiempo se detenía. La revelación de Dios estaba a la vuelta de la esquina, y si Nabucodonosor daba el paso, un milagro comenzaría. Este era el momento decisivo. La historia de su pueblo, la esencia misma de Babilonia, pendía de sus manos. Mientras cada respiración se contenía, Francisco finalmente susurró en oración: Señor, haz que este rey conozca tu amor. Permite que su decisión traiga luz en la oscuridad. Las plegarias de la comunidad se unieron, creando un manto de intercesión que aguardaba la respuesta divina. El rey, con el rostro entrelazado de temor y el deseo de verdad, giró lentamente su mirada hacia el grupo. Está bien, hablaré. Pero dime, ¿qué hay detrás de este Dios que tanto insistes en que siga? ¿Qué pruebas tienes? Al preguntar, un profundo eco resonó en el corazón de Francisco. La oportunidad estaba ante ellos. La posibilidad de que lo desconocido se transformara en el testimonio de la gloria de Dios estaba al borde de la manifestación, esperando que se cumplieran los designios divinos. La revelación de un plan soberano estaba apenas comenzando a gestarse en el horizonte, y el futuro de Babilonia, de todo un pueblo, aguardaba la valentía de un rey. ¿Se rendiría finalmente ante el Dios que puede rescatar incluso a los más perdidos y quebrantados? La historia esperaban con ansias la decisión que estaba a punto de cambiarlo todo.